Estimados alumnos, el tema de la semana 2, comportamiento del consumidor y segmentación de mercado. El objetivo de la semana 2, el alumno debe ser capaz de planificar estratégicamente las relaciones con los consumidores a través de la búsqueda y análisis del mercado. Deberá definir los factores que influyen en el mercado objetivo a través del análisis de los mercados de consumo, identificar las bases para segmentar los mercados, analizar el comportamiento de compra de los consumidores y comprender la relación de fidelización que existe entre empresa y cliente para optimizar la rentabilidad de la empresa. Las lecturas para la semana 2 son del libro Base 1, Principios de Marketing, de Talaya, Miranda, González, Reinares y Saco Vázquez, capítulos 3, 4 y 10, y del libro Base 2, El marketing según Kotler, cómo crear, ganar y dominar los mercados, capítulo 7. Con respecto a las lecturas complementarias, tiene que leer segmentación de mercado, proceso de compra del consumidor y comportamiento del consumidor. Las actividades de la semana 2, con respecto al foro, el alumno debe responder a la siguiente pregunta: relacionar los conceptos de comportamiento del consumidor, lealtad de marca y satisfacción del cliente y cómo estos influyen en la rentabilidad de la empresa presente y futuro. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos. En la tarea debe desarrollar el informe Emprendimiento de Negocios 2. Aquí el alumno deberá elaborar este informe después de haber identificado la oportunidad de negocio determinada en la semana 1. En esta semana el alumno debe enviar un análisis de mercado para su negocio usando la herramienta de segmentación de mercado. Una vez concluida la segmentación, deberá precisar el mercado meta para su proyecto empresa. Esta actividad tiene un valor de 10 puntos. Y luego el cuestionario de evaluación, de lecturas del libro base y recursos complementarios. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos. Ahora, estimados alumnos, vamos a ver el tema comportamiento del consumidor, que se define como la actividad del individuo, orientada a la adquisición y uso de bienes y o servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas actividades. Acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra y uso y evaluación de productos que espera le servirán para satisfacer sus necesidades. Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor dependen en gran parte de su conducta. Esto es la naturaleza de sus procesos de toma de decisiones. La conducta se considera como un conjunto de actividades elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de una lista de compras, la búsqueda de información o la discusión sobre la distribución del presupuesto familiar, etc., de que de alguna manera influyen en sí e inducen al acto de compra, a la elección de un producto o marca o la de un servicio. Aquí tenemos factores que influyen en el proceso de compra. Al seleccionar el producto, el consumidor estima la cantidad que está dispuesto a gastar por el mismo. Justo antes de la compra del bien, el consumidor analiza los diferentes precios de la gama de ofertas, entre las cuales puede seleccionar y satisfacer su necesidad. Además del precio, existen otros factores relevantes que influyen en la elección de los consumidores. Por ejemplo, tenemos cultura, estilo de vida, motivación, personalidad, edad y percepción. Ahora vamos a hablar las etapas del proceso de compra. La primera etapa es el reconocimiento del problema o necesidad. El proceso de compra comienza cuando el comprador reconoce un problema o necesidad. La necesidad puede ser accionada por estímulos internos como externos, como por ejemplo a través de una publicidad. En la segunda etapa, en la búsqueda de información, cuando el comprador ya ha identificado la necesidad, comienza a buscar y recopilar información acerca de los productos y servicios que podrían satisfacerlo. Es importante destacar que el grado de búsqueda de información será diferente en función del tipo de producto o servicio que está decidiendo adquirir. Es importante, además, para la gerencia, fundamental obtener datos de las principales fuentes de información a los que el consumidor recurrirá
y la influencia de cada una tendrá en la subsecuente decisión de compra. Las fuentes de información que el consumidor recurre son generalmente fuentes personales, fuentes comerciales, fuentes públicas o fuentes experimentales. Esto es importante porque son su manejo y análisis y empleo del producto. A continuación vamos a ver las etapas del proceso de compra. Seguimos con la etapa evaluación de las alternativas. Es el proceso mediante el cual el consumidor procede a evaluar aquellas posibilidades de alternativas de compra, detectando cuáles serán los beneficios que podrían obtener de cada uno de los bienes y servicios evaluados, con el objetivo de seleccionar por aquel que mejor le vaya a satisfacer sus necesidades. En el proceso de compra tenemos la toma de decisión. Una vez que el consumidor ha evaluado todas las alternativas posibles, puede recurrir a adquirir la alternativa elegida, posponer la compra o buscar una alternativa adicional. Puede intervenir dos factores que la intención de compra y la decisión de compra. En la actitud de otros, la medida en que la actitud de otra persona reduce la alternativa preferida de alguien depende de dos cosas: la intensidad de la actitud negativa de la otra persona hacia la alternativa que prefiere el consumidor y la motivación del consumidor para darle gusto a los deseos a la otra persona. También tenemos los factores situacionales no previstos. El consumidor forma una intención de compra basándose en factores como el ingreso familiar esperado, el precio esperado y los beneficios que espera obtener del producto. Cuando el consumidor está a punto de actuar, puede brotar factores situacionales no previstos que modifiquen la intención de compra. La decisión del consumidor para modificar, posponer o evitar una decisión de compra está muy influenciado por el riesgo percibido. La magnitud del riesgo percibido varía la cantidad de dinero en juego, el grado de incertidumbre respecto a las características y el nivel de confianza en sí mismo del consumidor. Por lo tanto, el gerente de marketing debe entender los factores que generan esta sensación de riesgo en los consumidores y proporcionarles la información y apoyo que reduzcan el riesgo percibido. Y por último, tenemos la etapa de post-compra. Una vez que se ha producido la compra del bien o servicio, el consumidor procede a realizar una evaluación del mismo para que en el grado ha cumplido sus expectativas. Si esta evaluación es positiva, posiblemente se repita la compra. Mientras que si la evaluación no es satisfactoria, se produce lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es la sensación de duda post-compra debido a la decepción del consumidor. Ahora vamos a ver el tema muy importante que es la segmentación de mercado. La segmentación de mercado es una fase importante en el estudio de mercado. El mercado es un grupo heterogéneo y diverso de consumidores con gustos, necesidades y con diferentes motivaciones de compra por un bien o servicio. El objetivo de la segmentación de mercado es dividir el conjunto total de mercado en pequeños grupos de consumidores o segmentos de mercado que sean más o menos homogéneos, es decir, que compartan gustos y necesidades en comunes, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos. Así se podrá identificar de forma precisa cuáles son las necesidades y el comportamiento de los diferentes segmentos de mercado, lo que nos permitirá desarrollar o readaptar productos o servicios de la forma más ajustada a sus preferencias y de esta forma lograr una ventaja competitiva en los segmentos objetivos señalados. ¿Por qué es importante segmentar el mercado? Porque da la posibilidad de reconocer y distinguir los diferentes segmentos del mercado, porque puede aportar distintas ventajas para la empresa, como por ejemplo, seleccionar los mercados que mejor se ajustan a los productos y características de la empresa, desarrollar una estrategia comercial y de marketing más ajustada al segmento objetivo o al target. Incrementa la fidelidad del cliente hacia el producto al ajustarse mejor las necesidades del segmento a los consumidores. Características del mercado a segmentar.
debe ser identificable y medible. Se debe poder acceder de forma sencilla a través de promoción, comunicación canales de distribución. A la hora de llevar a cabo una segmentación de mercado, es necesario que existan diferencias perceptibles en las valorizaciones de los distintos productos que hacen los consumidores. Debe tener estabilidad en el tiempo. Debe tener un potencial de ventas suficientes como para justificar el gasto, es decir, que el segmento debe ser rentable. Debe ser útil para la aplicación de la estrategia comercial de la empresa. El proceso de segmentación tiene las siguientes etapas. Tiene que identificar las variables de segmentación y los segmentos de mercados en función del producto o servicio. Debe haber un desarrollo de perfiles descriptivos de cada segmento. Debe haber una evaluación del atractivo de cada segmento, normalmente determinado por su potencial de ventas. Debe haber una selección del segmento o segmento objetivo. La elección de un segmento de mercado debe realizarse midiendo su potencial actual y futuro. Debe haber una identificación de las posibles acciones para posicionarse en los segmentos escogidos, creación de una línea de producto o servicio, adaptación o mejora de un producto. Selección y aplicación de las acciones que debe tener el posicionamiento escogidas en cada segmento de mercado. Aquí tenemos el cuadro donde he mencionado todas las variables de segmentación. Y para finalizar la semana 2, puedo decir que los mercados cada vez son más diversos. Sería arriesgado para una estrategia ofrecer la misma mezcla comercial a tan distintos consumidores. La segmentación de mercado ofrece a la empresa la posibilidad de personalizar a la medida una combinación única de elementos como el producto, el precio, la plaza y promoción para mercados metas específicos. Por consiguiente, le permite satisfacer las necesidades de los clientes de una manera más atractiva a través de una propuesta de valor potencialmente superior a de la competencia y así obtener una ventaja competitiva que le dará sustentabilidad en el tiempo. Muchas gracias.